Gloria a Dios, Dios bendiga en esta preciosa mañana en la iglesia del Señor. Gloria a Dios, le damos toda la gloria, toda la honra al Señor por este precioso día que nos ha dado. Aquí estamos pues mis santos hermanos, un día más conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a la misión Cristo, poder de Dios, a los líderes, pastores, gloria a Dios. Un saludo muy especial a nuestra pastora, fundadora de la misión, Margot Duarte, gloria a Dios, a nuestra hermana Magali y a cada uno de los hermanos, gloria a Dios, a nuestra hermana Carlita, gloria a Dios, Dios la bendiga, a nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana, gloria a Dios, Dios la bendiga, amada sierva del Señor. Adelante con el Señor y esforzados siempre a seguir adelante, sierva del Señor, y a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de esta prestigiosa Radio Filadelfia, gloria a Dios. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano Carlos Rendón, gloria a Dios, y Dios lo bendiga, amado siervo, en esta preciosa mañana. Amén, mi hermano, que el Señor bendiga a la amada iglesia del Señor. Bienvenidos a su programación Caminando por la Senda Antigua. El día de hoy no nos acompaña nuestro hermano Carlos Monsalve, pero continuamos predicando la palabra del Señor. Estamos grabando solamente audio para las redes sociales, para aquellos hermanos que nos siguen, amén, que nos ven por internet. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria a Dios, mis santos hermanos. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Mis santos hermanos, en esta mañana vamos a ver, gloria a Dios, el fundamento, gloria a Dios, la casa del Señor, gloria a Dios, cómo el cristiano debe de conducirse, gloria a Dios, qué es lo que había de haber, gloria a Dios, o tiene que haber dentro de la congregación, dentro de un pueblo, dentro de una iglesia, dentro de un cristiano, gloria a Dios, mis santos hermanos. Durante el pacto de la ley dado por Dios al pueblo de Israel, el Señor le concedió a esta nación que habitara en tiendas en el desierto, gloria a Dios, lo que no le concedió a naciones mucho más desarrolladas y civilizadas, en el que construyeron una morada terrena, gloria a Dios. Mis santos hermanos, esta es una morada que reposaría, gloria a Dios, en la gloria del Señor, amén. Un tabernáculo de reunión, de un sacerdocio, de sacrificio, era lo que antes, gloria a Dios, se había. Era un espejo de lo que había y que tenía que suceder, mis santos hermanos, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que se dé cumplimiento, gloria a Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Con su obediencia y sacrificio darían lugar a un sacerdocio eterno y maravilloso, gloria a Dios, e inmutable, con el fruto santo de adquirir una morada eterna entre los hombres, mis santos hermanos. Es ahí cuando la palabra de Dios, es cuando Dios se manifiesta en la vida de cada uno, de cada cristiano, gloria a Dios. Pues aquí el apóstol Pablo está hablando y está dando a entender pues cuál es pues el fundamento, gloria a Dios, de la iglesia del Señor. Amén, hermano Carlos, gloria a Dios. Amén, mi hermano, usted lo acaba de decir, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Amén, que tenemos en el antiguo pacto. Amén, yo quiero rescatar algo muy importante en la vida de un cristiano. Amén, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo 3:16. Amén, entonces toda la escritura está inspirada por Dios, no solamente el Nuevo Testamento, amén, o el Antiguo Testamento, como algunos piensan. Toda la escritura concorda, no se contradice, como algunos lo dicen. Está diseñada con un propósito para edificar a la iglesia, amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nosotros? Es Cristo, amén. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento se puede ver los rituales que hacían, amén. Todo era una imagen de lo que habría de venir, de un camino más perfecto, de un camino más excelente, amén. El camino de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos rescatar las costumbres buenas, amén. La reverencia ante todo en las iglesias, amén. Gloria a Dios, mi hermano Denis. Amén, gloria a Dios, amén. Así es, mi amados hermanos, el apóstol Pablo llama a cómo se debe sobreedificar en la iglesia del Señor, amén. Hoy en día las iglesias están siendo edificadas, mis santos hermanos, pues no por palabra de Dios, gloria a Dios, y como por la palabra que os liberta y libra a condenación de juicios al hombre de Dios, sino que la iglesia de Dios está siendo llevada de una manera muy distinta a lo que el Señor quiere, pues para su pueblo, para su iglesia, mis santos hermanos.
La iglesia del Señor debe ser edificada en el fundamento de los apóstoles, gloria a Dios, en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. Es que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para un templo santo en el Señor, gloria a Dios. Ahora hoy en día, mis santos hermanos, en las iglesias del Señor se ha perdido el respeto, la reverencia hacia Dios, gloria a Dios. Hoy en día los hermanos van a la iglesia, mis santos hermanos, pero hay ciertos grupos que se quedan fuera de la iglesia hablando, practicando de todo, pero menos del culto, gloria a Dios. Si yo dispongo en este día venir a la casa del Señor, gloria a Dios, es porque voy a llevar reverencia a la palabra de Dios, voy a conducirme a la casa de Dios y voy a estar pues haciendo lo que verdaderamente a Dios le agrada. Es cosa todo lo contrario, mis santos hermanos. Usted puede ver en las iglesias cómo el pueblo de Dios ha perdido esa reverencia, ha perdido ese temor hacia Dios. Pues cuando vamos a la iglesia, gloria a Dios, vamos a un lugar donde vamos a hacer un culto a Dios. En la antigüedad, mis santos hermanos, el pueblo de Israel tenía una obediencia hacia Dios. Cuando se hacía el culto hacia Dios, era una reverencia tremenda hacia Dios, mis santos hermanos, un respeto hacia Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que hoy en día en las iglesias se ha perdido, mis santos hermanos. Pues cuando vamos a las iglesias hablamos de todo, pero menos del Señor. Y en el poquito tiempo que estamos en la iglesia, son nomás para darle las gracias a Dios nada más, pero no sabemos por qué le estamos dando las gracias a Dios. El cristiano cuando va a la iglesia tiene que sentarse en su lugar, gloria a Dios, en su silla o en su banca, como está edificada su iglesia, y sentarse a hacer adoración a Dios, gloria a Dios, y comenzar a entonarle a Dios lo que Dios quiere que le agrade, lo que Dios quiere que le den. Ahora pues, mis santos hermanos, el templo de Dios, mis santos hermanos, no es que es la iglesia, gloria a Dios. El templo de Dios donde habita el Espíritu Santo es usted, mis santos hermanos, gloria a Dios. Es usted, cómo usted se está conduciendo, cómo usted se está edificando cada día en la palabra de Dios, en la obediencia hacia Dios, es en la integridad hacia Dios. Es ahí, mis santos hermanos, donde va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Pero para que habite el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que conducirnos sanamente dentro del pueblo de la iglesia del Señor. Amén, hermano Carlos. Amén, mi hermano. En primera de Pedro 2:5 dice la escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces la escritura nos enseña, amén, cuán reverente debemos de ser. Somos casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. En el momento del culto, nosotros debemos estar con una total reverencia. Hay una práctica carnal, amén, que obviamente es carnal porque uno la hace cuando se siente gozoso. No digo que esté mal, amén. Es la danza, amén. En muchas ocasiones vemos en iglesias, amén, hermanos, que ya se está predicando y continúan dando vueltas por ahí, ¿no? Haciendo varias cosas, cuando debe haber una reverencia, amén. No debemos olvidarnos que el Espíritu está sujeto al profeta, amén. Entonces nosotros, con total reverencia, debemos actuar conforme se va siguiendo el orden del culto, amén. En la antigüedad la danza no era parte del culto en el tabernáculo, sino de celebraciones especiales cuando se venía de alguna batalla, amén. Yo digo a veces, hermanos, que no van ni toda la semana a la iglesia y van un ratito, amén. Amén, gloria a Dios. Y ya están que danzan, amén, gozosos. Pero cuando uno viene de una batalla, en cambio, cuando viene ganando almas, ahí es muy diferente. Ahí tú estás gozoso, ahí sí tienes que celebrarlo. Pero las danzas nunca se las hacía dentro del tabernáculo. Eso era lo más sagrado en la antigüedad, amén. Dentro de la iglesia, en el culto, nosotros somos la iglesia del Señor, amén. Eso debe estar muy claro. Nosotros no... la casa de Dios no es un local físico, un local material. Las cosas de Dios sobrepasan todas las leyes de la materia, amén. Es algo espiritual, somos nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos ha hecho pertenecer a la iglesia del Señor, nos ha dado lugar en la mesa de Dios, nos ha hecho ser la familia de Dios ahora, amén. En estos tiempos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilió con el Padre, amén. Por eso debemos tener una total reverencia al momento de estar en el culto. Amén, mi hermano Denis. Amén, gloria a Dios. El fundamento, gloria a Dios, de la iglesia, del pueblo del Señor, está identificado en que hemos creído, gloria a Dios, hemos creído. En el caso de la iglesia, hemos creído en Jesucristo, gloria a Dios, en la doctrina que se ha predicado. Por eso nos identificamos que somos cristianos, gloria a Dios.
Es para eso, mis santos hermanos. Tenemos la convicción profunda de que es el Hijo de Dios, el cual vino para rescatarnos de las tinieblas, para librarnos de toda la condenación eterna, gloria a Dios. Esa es la convicción, mis santos hermanos. Pero ¿cómo podemos nosotros estar, gloria a Dios, ahí, frente, todos los días haciendo esta situación? Es que debemos de andar conforme anduvieron, ¿qué cosa, mis santos hermanos? Como anduvieron nuestros apóstoles, gloria a Dios, como anduvo el Señor Jesucristo, gloria a Dios, lo que Él estaba haciendo, lo que Él hacía cada día, gloria a Dios. Pero lastimosamente no se está llevando esta situación, gloria a Dios. La sana doctrina de la iglesia del Señor tiene que ser perfeccionada en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Es ahí donde nosotros cada día estamos apelando, gloria a Dios, a que en la iglesia haya pues una reverencia en lo que se va a hacer hacia Dios, gloria a Dios. Hay predicadores, gloria a Dios, hay pastores hoy en día, gloria a Dios, que se quedan parados fuera de la iglesia, Dios mío santo, y cuando están fuera de la iglesia no están haciendo reverencia a Dios, y cuando ellos ya entran a la iglesia comienzan a decir, ahora sí, vamos a empezar este culto, gloria a Dios, ahora sí y el resto del culto que se estaba haciendo no era nada de espiritual, solo cuando ellos se paran en el púlpito va a hacer todas las cosas espirituales. Pero ¿qué cosa espiritual puede haber en esta situación, mis santos hermanos, si no se está participando del culto como se debe de hacer, gloria a Dios? Ahora pues, mis santos hermanos, es muy importante, gloria a Dios, mis amados hermanos, que nosotros debemos que edificar nuestra vida espiritual, gloria a Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios, amén. Para que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esa verdad de Jesucristo, gloria a Dios. Es la verdad la cual nosotros estamos predicando día a día, gloria a Dios, noche a noche en las iglesias, gloria a Dios, a donde tenemos que ir a predicar y llevar la palabra de Dios para que conducir un pueblo santo, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia perfecta ante los ojos del Señor. Esa es la responsabilidad de cada ministro, de cada líder, gloria a Dios, corregir, exhortar a todas estas cosas, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor, gloria a Dios, se vea identificada la gracia de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios. Es ahí cuando nosotros vamos a comenzar a hacer que la verdad de Jesucristo también esté en nosotros y nosotros la demostremos que somos verdaderamente cristianos, amén, que somos hijos de Dios viviente, amén, gloria a Dios. Columna de la palabra de Dios, mis santos hermanos, somos atalaya, gloria a Dios, de esta palabra, de esta verdad. Entonces tenemos que predicar la verdad de Jesucristo, amén, aquella verdad que nos hace libres de cometer pecado, de cometer inmundicia, de cometer avaricia, de cometer tantas cosas, gloria a Dios, que está dañando la doctrina del Señor, amén, gloria a Dios. Amén, mi hermano Denis, gloria a Dios. Hace unos 15 años es imposible que usted entre a una iglesia y encuentre una iglesia evangélica, obviamente, y encuentre una cruz por ahí. Amén, o encuentra hermanas con pantalón, no sé, distintas cosas que se ven hoy en día. Los tiempos cambian, amén, gloria a Dios, pero queremos rescatar las cosas buenas que se hacían en la antigüedad. Por eso nosotros estamos aquí enderezando esas sendas, amén. Por eso la programación se llama Caminando por la Senda Antigua, amén. Nosotros estamos aquí para poder ayudarle a encaminarse nuevamente a esas costumbres que nos mantenían en santidad, en unidad, amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, 13, 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios, amén. Ahora hoy en día vemos tantas doctrinas que se han adoptado, doctrinas extranjeras, amén, gloria a Dios. Cuando debemos buscar la verdadera doctrina en la palabra del Señor, no en dogmas de hombres, amén, que mantienen subyugado al pueblo del Señor, que lo mantienen en esclavitud, atemorizado. Muchas veces le tienen más miedo al predicador que a cualquier otra cosa, amén, al pastor, y no debe ser así, amén. El Señor Jesucristo nos mostró su amor, cómo debíamos ser edificadores, amén, teniendo el diseño de Cristo en nuestras vidas, amén, mi hermano Denis. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es muy clara y muy sencilla, mis amados hermanos. Hay que andar pues en obediencia hacia la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está en constante crecimiento.
Ella necesita de todos sus miembros para funcionar en perfecto estado de salud espiritual. Cada miembro en la iglesia debe de funcionar allí donde el Señor lo preparó por medio de sus colaboradores, pues no todos pueden tener la misma labor dentro de la iglesia, pues de lo contrario, como dice en la Escritura, sería un cuerpo fenómeno, pero no podría sobrevivir y estaría destinado al fracaso. Gloria a Dios. Mis santos hermanos, los colaboradores de la palabra de Dios, de la iglesia, siempre van a estar ellos edificando la iglesia del Señor en rectitud hacia la palabra de Dios, en obediencia hacia Dios. Ellos van a estar guiando al pueblo de Dios a que se haga todo lo que sea lo relacionado con la sana doctrina de Dios, de que sea un hombre y una mujer de palabra, de que sea un hombre y una mujer de un carácter verdaderamente de cristiano, gloria a Dios, que donde se predica la sana doctrina, gloria a Dios, es ahí donde se está edificando la palabra de Dios todos los días, es ahí donde nosotros verdaderamente vamos a ser unos verdaderos colaboradores, unos verdaderos ayudantes, gloria a Dios, de esta prestigiosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar ahí, mis santos hermanos, dando y dando, ayudando, siguiendo adelante, perfeccionando al pueblo en la palabra, en la sana doctrina del Señor. Que nada de las cosas del mundo entren a la iglesia, sino que todo lo que se haga dentro de la iglesia sea cosas espirituales, gloria a Dios. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, el cristiano tiene que conducirse como un verdadero cristiano en la calle, en su casa y en su trabajo, gloria a Dios. Sino que hoy en día, mis santos hermanos, se ha perdido esta reverencia hacia Dios. ¿De qué? De que solo en la iglesia soy cristiano y solo en la iglesia me identifico con la Biblia, gloria a Dios. Ahora, mis santos hermanos, ahora cómo debemos de conducirnos, gloria a Dios, delante de Dios y delante de los hombres, gloria a Dios, siendo pues personas, cristianos de buen testimonio, gloria a Dios, que en mi barrio me tenga que soy un buen cristiano, que en mi trabajo me tenga que soy un buen cristiano, y donde quiera que yo vaya se refleje esa gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, gloria a Dios. ¿Y cuál es esa gracia, mis santos hermanos? Es la que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, gloria a Dios, que cuando ustedes lo vean en la calle, lo vean, este es un cristiano, gloria a Dios, que cuando ustedes lo vean en la calle, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de comunicarse hacia las demás personas y en su forma de vestirse, gloria a Dios, usted se identifica que usted ha sido cambiado, que ha sido regenerado en su cuerpo, ha sido regenerado en su espíritu, gloria a Dios, y esa es la palabra a través del Espíritu Santo que comienza a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. De esa manera, mis santos hermanos, podemos conducirnos dentro y fuera de la iglesia como verdaderos cristianos de Dios. Pero hoy en día, mis santos hermanos, hay que hacer esto, gloria a Dios, hay que hacer, mis amados hermanos, esto, gloria a Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que el Señor ya viene, gloria a Dios, y el Señor se va a llevar a una iglesia pura y limpia, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El propósito de esta palabra, amén, el propósito de nosotros al predicar aquí es que usted crezca, mi amado hermano, espiritualmente, amén. Todo lo que hacemos, hagámoslo pensando en las cosas de arriba, gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Ese es el verdadero propósito por el cual nosotros estamos aquí. Nosotros no venimos a jugarlo, amado hermano. Que Dios me libre, amén, de hacer dicha cosa. Amén. Gracias a Dios, yo ni siquiera estudié leyes aquí en la tierra. Yo estoy estudiando por ahí ingeniería en sistemas, amén, para no ser juez de nadie, amén, porque la Biblia nos dice que no jugué, yo seré juzgado. Amén. Yo no estoy aquí para jugarlo, mi amado hermano, sino más bien para corregir aquellas obras, amén, que se han venido pervirtiendo, amén, para venir a que usted se dé cuenta, mi amado hermano, de cómo se ha trastornado el evangelio, para que usted pueda huir, amén. Yo no puedo pensar que yo soy el único que sé esta palabra, amén, que está leyendo la Biblia, amén, porque Elías pensaba que él era el único profeta que había quedado. Amén. Dios le dijo, aún quedan 700 rodillas que no sean, 7000 rodillas que no se han arrodillado ante los Baales, amén.
Entonces sabemos que en cada iglesia, en cada congregación, el Señor tiene un remanente fiel que está orando, que está ayunando, que está predicando en todo momento, está llenándose de la palabra del Señor, que está caminando bajo su espíritu. Amén. Por eso estamos aquí nosotros, para que no se sientan solos, amados hermanos, para rescatar todo lo que tiene que ver con la sana doctrina. Amén, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Y ese es el asunto, gloria a Dios. Hay que edificarse, amados hermanos, en el amor, gloria a Dios. Una exhortación, mis amados hermanos, que uno le hace al pueblo de Dios. No lo tome como ciertos por ahí dicen que es una machetiza, gloria a Dios, hermanos macheteros que andan por ahí, gloria a Dios. No, una exhortación, mis amados hermanos, que uno le da al pueblo de Dios es un consejo, gloria a Dios. Un consejo de cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios. Un consejo de cómo uno debe de andar como un cristiano, gloria a Dios. Y el consejo que uno se lo da, mis amados hermanos, se lo da en el amor de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. Es ahí, a eso que nosotros queremos, mis amados hermanos, que te conduzcas en la casa del Señor como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios ahí, gloria a Dios, que ya no andéis en los deseos de la carne, en los deseos del mundo, gloria a Dios, sino que el Señor te ha cambiado, el Señor te ha librado de todas estas cosas, gloria a Dios, por lo cuanto, mis amados hermanos, hay que formarse espiritualmente dentro de la iglesia de Dios como verdadero cristiano, gloria a Dios, amado, gloria a Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, edificándonos unos a otros en palabra y en verdad y en espíritu, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor siga adelante, gloria a Dios, para que se levanten hombres y mujeres, pues, predicando la verdad de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Es ahí que nosotros, hermano Carlos, estamos siempre hablando sobre esto, gloria a Dios, que hay que edificar la iglesia en amor y en verdad y en santidad hacia Dios, gloria a Dios. Amén, mi amado hermano. Este es el verdadero propósito de la palabra de Dios, viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hacia allá vamos, hacia allá nos conducimos, hacia la medida del varón perfecto, hacia Jesucristo. Amén. Teniendo el diseño de Cristo en nuestras vidas, amén, no el diseño del pastor, tal vez, no, a veces muchos hermanos les gusta escuchar un poquito aquí, un poquito de allá, pero el verdadero diseño que debemos tener es el de Cristo, llevar una vida lo más apegada a la vida de Cristo que podemos leer en los evangelios, amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios, mis santos hermanos, gloria a Dios. Estamos cada día siguiendo adelante en el Señor, llamando a los hermanos, a las iglesias, gloria a Dios, motivándolos cada día, gloria a Dios, que perseveren en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la sana doctrina, gloria a Dios, mis santos hermanos. Pues pastores, ministros, gloria a Dios, yo los motivo, gloria a Dios, cada día a que prediquen la verdad, gloria a Dios, que hablen de la sana doctrina de Jesucristo, amén. Que conduzcan a la iglesia del Señor como es digno de conducirla, gloria a Dios, ya que usted como pastor, como ministro, tiene responsabilidad y un día tendremos que nosotros darle cuenta a Dios de lo que estamos haciendo, de que cómo estamos conduciendo al pueblo del Señor. Pues mis amados hermanos, les motivamos, les seguimos ayudando en el Señor los días lunes en las prédicas de gloria a Dios, para que usted con la palabra del Señor coja y se edifique en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Motivamos, gloria a Dios, a cada uno de los hermanos de nuestra misión, a nuestros pastores, a nuestros líderes, gloria a Dios, también pues que se motiven en el crecimiento espiritual. Gloria a Dios, tenemos un fundamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y todos estamos ahí, gloria a Dios, predicando bajo el fundamento que es Jesucristo y conduciendo a la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo se nos ha cortado, gloria a Dios, se nos ha acabado. Pero le damos gracias a todos los hermanos que nos han escuchado, a los amigos, gloria a Dios, a los hermanos de otras congregaciones que nos escuchan bastante, gloria a Dios, gracias por escucharnos todos los días lunes a esta hora, gloria a Dios, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, gloria a Dios. Pues de mi parte, mis santos hermanos, estaremos el próximo lunes predicando esta palabra de verdad, gloria a Dios, la cual nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo me despido y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos también se despide con ustedes, mis santos hermanos. Amén, mis hermanos. No se olvide del consejo de la palabra del Señor y recordemos que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Buscando siempre las cosas de arriba, mi amado hermano. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Amén. Gloria a Dios.